La nanotecnología ha avanzado tanto que cada vez necesitamos más métodos para caracterizarla. Hoy hablaremos de un método tan interesante y bonito que nos apasiona tanto, como es el microscopio electrónico en transmisión, o mejor conocido como TEM. El microscopio electrónico de transmisión, TEM, por sus siglas en inglés, es un microscopio que tiene como principal característica el uso de un haz de electrones. Este haz de electrones es conducido por lentes electromagnéticas hacia la muestra, la cual debe ser muy delgada, aproximadamente menor a los 150 nanómetros. Cuando los electrones impactan contra la muestra, algunos de ellos consiguen atravesarla y otros son dispersados. Los electrones que pueden pasar al otro lado de la muestra son capturados por un detector, dando lugar así a una imagen. Este microscopio se ha convertido en el microscopio electrónico de transmisión, TEM, por sus siglas en inglés, es un microscopio que tiene como principal característica el uso de un haz de electrones. Este haz de electrones es conducido por lentes electromagnéticas hacia la muestra, la cual debe ser muy delgada, aproximadamente menor a los 150 nanómetros. Cuando los electrones impactan contra la muestra, algunos de ellos consiguen atravesarla y otros son dispersados. Los electrones que pueden pasar al otro lado de la muestra son capturados por un detector, dando lugar así a una imagen. Este microscopio se ha convertido en el microscopio electrónico de transmisión, TEM, por sus siglas en inglés, es un microscopio que tiene como principal característica el uso de un haz de electrones. Este haz de electrones es conducido por lentes electromagnéticas hacia la muestra, la cual debe ser muy delgada, aproximadamente menor a los 150 nanómetros. Cuando los electrones impactan contra la muestra, algunos de ellos consiguen atravesarla y otros son Todo inicia a principios del siglo XX cuando se desarrolla la mecánica cuántica y Max Planck descubre que la radiación electromagnética es emitida en unidades discretas como paquetes de energía denominados cuantos. Todo inicia a principios del siglo XX cuando se desarrolla la mecánica cuántica y Max Planck descubre que de igual manera, Albert Einstein indica que la luz visible está constituida de cuantos de energía llamados fotones. En 1924, el físico francés Louis de Broglie desarrolla la teoría ondulatoria del electrón, donde se propone que una partícula se comporta como onda. Basado en las ideas de Louis de Broglie, en 1929 Hans Busch indica que es posible enfocar un haz de electrones con campos electromagnéticos como bobinas, de la misma manera en que las ondas de luz se enfocan mediante las lentes de vidrio. Este aporte fue crucial para la construcción del microscopio electrónico. Y es así como en 1931 Ernest Ruska, bajo la tutoría de Max Knoll, diseña el primer microscopio electrónico de transmisión, cuya fuente de iluminación era un conjunto de electrones acelerados, es decir, el haz electrónico. Y en 1933 la compañía Siemens presenta el prototipo del TEM de Ruska. Gracias a esta importante invención, Ruska gana el Premio Nobel de Física en 1986. El fundamento físico del equipo se basa en dos principios físicos de la mecánica cuántica. El primero es la dualidad onda-partícula predicha por Louis de Broglie, que nos permite calcular la longitud de onda esperada para una partícula de masa m con un momentum p, basado en la siguiente ecuación. Dentro de la microscopía electrónica, m nos va a representar la masa de un electrón y va a adquirir valores en el intervalo de 0.388 a 0.00193 nanómetros, y este va a depender del voltaje de la aceleración del electrón. El segundo principio físico en el que se basa el diseño de este microscopio electrónico es la ley de Lorentz, y esta nos va a indicar que para este caso en específico, un electrón va a viajar con una velocidad dentro de un campo magnético y va a experimentar una fuerza que el electrón describa una trayectoria helicoidal alrededor de las líneas del campo magnético. Una vez que entendemos su fundamento físico, nos podemos adentrar sus componentes y su función. El primero es el cañón eléctrico. Este consiste en un filamento de alambre de tungsteno doblado en una forma de V.
El electrodo del control también se denomina cilindro de Waite, dura circular de 1 a 3 milímetros de diámetro centrada en el ápice del filamento. La intensidad total del haz de cátodo a ánodo puede ser de 10 a 400 microamperios, pero solamente una pequeña fracción de este llega hasta la muestra. Con los condensadores, los dos condensadores son capaces de dar una amplia gama de intensidad ajustando al cañón eléctrico. Esto reduce la área iluminada en la muestra. El primer condensador reduce la imagen de la fuente, mientras que el segundo obtiene la adecuada intensidad de iluminación. De este encontramos la plataforma para la colocación de la muestra. Está situada frente del objetivo y simplemente se introduce la muestra en la columna del microscopio a través de una abertura. Debajo de esta podemos hallar el objetivo, que es la lente más importante del microscopio electrónico. La distancia focal de esta lente está comprendida entre 1 a 5 milímetros. Cuanto menor sea la distancia focal, mayor es la resolución. Esta lente básicamente controla la calidad de imagen producida. Seguido de esto podemos encontrar la lente intermedia, que esta puede aumentar o disminuir la imagen. Para conseguir esto, aumentar o disminuir la potencia de la corriente a esta lente. Después tenemos la lente de proyección, cuya función es la de proyectar la imagen real sobre la pantalla fluorescente y permitir ampliar la gama de los aumentos. A ambas lentes es posible variar la ampliación de 100 hasta 300.000. Al fondo de la columna podemos observar lo que es la cámara de observación. Tenemos también la pantalla fluorescente. Y dicha cámara de observación está protegida por un vidrio grueso de plomo para evitar la emisión de rayos X. Por último, pero no menos importante, situada debajo de la pantalla fluorescente, tenemos lo que es la cámara fotográfica. El funcionamiento es muy sencillo. La pantalla fluorescente está sujeta por un lado y al quitar el paso del haz electrónico, la imagen se centra sobre la película fotográfica. En otro monitor controlamos la zona de energía dispersiva de rayos X, con la cual se pueden identificar elementos químicos de la muestra. Gracias a esto, también se brinda información cualitativa y semi-cuantitativa de la muestra. También podemos realizar mapeos con los cuales podemos ver la composición química en diferentes áreas de la muestra. Para poder analizar una imagen de microscopía electrónica de transmisión, existen diferentes herramientas que nos permiten gestionar la escala de las imágenes, la medición de los planos cristalinos y los resultados de la caracterización, que se dan en formato JPG o PNG. Se analizan por medio de programas, por ejemplo, el Digital Microdraft. El tamaño de partícula nos sirve para realizar una distribución del tamaño de partícula de la muestra y la distancia interplanar sirve para identificar, en conjunto con un predifractograma de rayos X, la estructura cristalina de la muestra. Es por eso que la microscopía electrónica de transmisión nos brinda una gran variedad de herramientas y una amplia oportunidad de aprendizaje y nuevos conocimientos. El microscopio electrónico de transmisión es un instrumento especialmente diseñado para analizar muestras biológicas que permiten estudiar otras estructuras, de células y tejidos e incluso de bacterias y virus, gracias a su capacidad de hasta 400.000 aumentos. También es de gran utilidad para analizar complejos macromoleculares y para la detección de proteínas in situ. En el campo de la patología humana, la microscopía electrónica de transmisión puede utilizarse tanto para la investigación como para el diagnóstico preciso de algunas enfermedades, principalmente neuromusculares, renales y pulmonares. Otras de sus aplicaciones incluyen la biología animal y vegetal, como la investigación de nuevos materiales. También sirve para determinar la morfología de las estructuras, particularmente hablando desde el punto de vista de los materiales. Nosotros podemos observar la morfología, qué tan cristalino, qué tan amorfo e incluso se puede determinar la composición química con exactitud.
De forma rutinaria se agrega nitrógeno líquido en la trampa fría. Esto sirve para eliminar contaminaciones y mantener valores de alto vacío adecuados durante la sesión de trabajo. Bajo lupa se carga un portamuestra normalmente de una rejilla de 3,6 milímetros de diámetro, donde se coloca una pequeña cantidad de muestra. Luego cargamos el brazo portamuestra o holder y se lleva a la esclusa. El proceso de introducción de la muestra es un proceso relativamente lento porque hay que hacer una serie de ciclos de vacío para impedir que entre aire a la columna del microscopio electrónico. Una vez realizado el alineamiento, observamos la muestra en la pantalla de fósforo, donde vemos en tonos de verde fluorescente y gama de grises algunas de las particularidades de la muestra, y luego se traspasa la imagen a la cámara digital de ultra alta definición, en donde ya podremos observar algunas nanopartículas. Se busca un sector con la información de interés moviendo el joystick del equipo. Se toma una imagen y dentro de esta podemos marcar una región de interés, la cual nos entrega la transformada de Fourier. Y esta representa matemáticamente la imagen en el plano focal posterior, también llamado espacio recíproco, donde la imagen es gobernada por las frecuencias espaciales. Con el programa se pueden medir distancias interatómicas. Principales ventajas y desventajas de usar la microscopía electrónica de transmisión para realizar una caracterización tenemos que proporciona imágenes de gran precisión por su amplia resolución de hasta 0.1 nanómetros, el aumento es de hasta 1.000.000 de veces y permite observar átomos individualmente. En las desventajas tenemos que la muestra debe ser extremadamente delgada, de 50 a 100 nanómetros de espesor. El tiempo de preparación de las muestras es la que consume más tiempo y las muestras biológicas deben ser encapsuladas. Presentamos ejemplos de micrografías utilizando este equipo de caracterización. En la primera micrografía se puede observar nanofibras de silicio, en la segunda nanotubos de carbono y en la tercera óxido de magnesio. En todas estas micrografías se puede observar la morfología, tamaño y distribución, lo cual es muy importante, ya que permite a los investigadores tener una noción estructural del material con el que están trabajando. Trabajando con un microscopio de transmisión electrónica, tenemos en la primera imagen una placa de cobre en la cual se deposita la muestra y se identifica con un número y una letra. Para estas muestras, previamente se hicieron diluciones con isopropil y se llevaron a un sonicador para poder aumentar la dispersión. En la segunda imagen se puede observar el equipo y finalmente las micrografías obtenidas, en este caso eran nanoesferas de sílice mesoporosas, que gracias a la microscopía se logró confirmar su estructura, tamaño y distribución. Los precios para realizar una microscopía electrónica de transmisión oscilan entre los 1.700 hasta los 5.700 pesos, dependiendo del tipo del equipo, entre los cuales está la microscopía electrónica de transmisión en temperatura criogénica y mínima dosis, la microscopía electrónica de transmisión de resolución atómica y la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución.